Bienvenidos a mi primer video. Yo soy el docente en formación inicial, Humberto Manuel Rodríguez García, o mejor conocido como el Uniprofe. Bien, este es mi primer video y el propósito de todo ello es darles a ustedes, estudiantes, algunos tips o algunos consejos que seguramente les será de mucha ayuda. Espero que les guste. Como punto de partida vamos a iniciar con lo que son los tipos de narradores. En este caso a su identificación. ¿Por qué son importantes? Bueno, en algún momento me imagino que su docente de español les llegó a pedir a ustedes como estudiantes que llegaran a escribir un tipo de texto, pero muchas veces ustedes tenían errores gramaticales o al momento de la lectura dentro de sus exámenes, luego les ponían qué tipo de narradores le pertenece a este tipo de texto. Bien, para empezar, tenemos que ver cómo se clasifican estos tipos de narradores. Bien, los tipos de narradores se pueden clasificar dependiendo de la perspectiva gramatical. En este caso, el punto de vista sobre el cual se está viendo una historia. Ese es el punto de partida para poder llegar a su clasificación. Los tipos de narradores que se pueden llegar a presentar dentro de la historia son los siguientes. Bien, y dependiendo de la perspectiva gramatical o el punto de vista sobre el cual trata la historia, se va a dividir en el narrador en primera persona, en este caso el yo, el narrador en segunda persona, en este caso el tú, como en este caso personaje, y el narrador en tercera persona, él o ella. Aquí es importante aclarar también que estos se van a clasificar dependiendo del singular o el plural. Singular, recuerden que es de una sola persona, y el plural significa de más de una sola persona. Vamos a dar unos pequeños ejemplos para que puedan entender mejor en qué consiste el narrador en primera, en segunda y en tercera persona. Bien, y aquí tenemos unos ejemplos para que te ayuden a determinar, en este caso, la clasificación del narrador en primera, segunda y tercera persona. Si podemos leer dentro de la oración, dice: me encontraba subiendo las escaleras. En este caso, cuando llegamos a leer esta oración, determinamos que quien está subiendo las escaleras soy yo. En este caso, te encontraba subiendo las escaleras. Como podemos ver aquí, subrayé en tinta color rojo el T y la S, porque cambia dentro de la oración. Y en este caso, el te encontrabas lo podemos determinar que esa acción la estás haciendo tú dentro de la historia. Y finalmente, se encontraba subiendo las escaleras. Bien, cuando llegamos a leer esta oración, pues no sabemos a quién se está refiriendo, si puede ser él o ella, pero dice que estaba subiendo alguien las escaleras. Y como segundo tip les voy a enseñar lo que es la estructura morfosintáctica. Tranquilos, no se preocupen, tal vez suene algo complicado al escuchar morfosintáctica, pero es algo que ustedes van a ver en algún momento como estudiantes. Bien, ¿en qué consiste esta estructura? Dice que es el estudio de la organización dentro de una oración o enunciado que le da sentido para que el oyente pueda comprender y pueda comunicar mejor las cosas. Entonces, resumiendo en pocas palabras, tiene que ver con cómo se organiza una oración para que el oyente lo pueda entender de mejor palabra. Bien, pasemos al ejemplo para que puedan entender mejor en qué consiste. Y como ejemplo tenemos en este caso un pequeño fragmento de la poesía titulada La Gatomaquia de Lope de Vega. ¿Por qué lo estoy retomando esto como ejemplo? Para explicarles lo que es, bien, porque como les comenté, este tiene que ver con el estudio, en este caso, de la composición de una oración. Y bueno, si podemos leer el primer verso de la oración de la poesía, se nos dice: no fueron en cocina mis hazañas. Si podemos regresar de nuevo a nuestro pasado, de cuando nos explicaban los profesores, el no fueron es el verbo. En cocinas entraría como complemento y el sujeto entraría como mis hazañas.
Ahora bien, normalmente a nosotros se nos explicó que para hacer una oración, primero es el sujeto, el verbo y el complemento. Entonces quedaría: mis hazañas no fueron en cocinas. Pero ¿por qué normalmente esto pasa de que dentro de una poesía la composición dentro de una oración vaya a variar? Bueno, esto depende de las características que tiene una poesía, porque normalmente recuerden que tiene que cumplir ciertos criterios. Entonces dentro de la poesía se va a ver más que nada esto de la estructura gramatical. No se va a ver como nos explicaron que es el sujeto, verbo y complemento para hacer una oración, sino que va a variar. Entonces, más que nada, lo podemos retomar que la estructura gramatical la vamos a poder ver casi siempre en lo que es la poesía, pues esta va a cambiar algunas palabras para que le den más sentido, en este caso a la poema, pero de igual manera se puede interpretar. Bien, y como tercer y mi último tip, hoy les voy a enseñar algunas fases o momentos para que puedan comprender un texto correctamente y puedan realizar un comentario literario. Creo que en algún momento su docente les pidió que llegaran a escribir un comentario de un texto de cómo les pareció a ustedes, pero en muchas de las ocasiones se nos llegó a olvidar qué más escribir, nos quedamos cortos de ideas. Bueno, es de mi agrado informarles que esta información la retomé de un artículo de Fernando Lázaro, quien nos llegó a comentar en su artículo de 6 fases o momentos para la comprensión de un texto. Y bueno, en mi caso lo voy a retomar para que ustedes puedan llegar a hacer un buen comentario literario. Bien, y de acuerdo con el autor Fernando Lázaro, este nos llega a mencionar 6 fases o momentos para la comprensión del texto. Como primer punto tenemos la lectura atenta del texto. El autor aquí nos menciona que es muy importante que el texto que vayamos a trabajar, ya sea un fragmento de un cuento, de una novela o de una poesía, es muy importante que lleguemos a conocer el 100% de las palabras para poder comprender el texto. Es por eso que un consejo que nos llega a recomendar es que lleguemos a utilizar un diccionario de la Real Academia Española para identificar estas palabras. Como segundo punto tenemos lo que es la localización. Esta refiere a que el texto o fragmento que vayamos a estar trabajando es muy importante que lo clasifiquemos de acuerdo a si pertenece a un texto narrativo, si ese texto narrativo es un cuento, un mito, una leyenda o qué es lo que es. Una vez teniendo su localización del texto, llegamos al tercer apartado, que es la determinación del tema. El autor nos llega a mencionar que es muy importante que el texto que vayamos a trabajar lleguemos a dividir por ideas. Es muy importante que lleguemos a subrayar las ideas más importantes del texto para ir dándonos una idea del tema central del cual vamos a partir, que es muy importante. El siguiente punto es la determinación de la estructura. Bien, una vez identificado el tema, el autor nos llega a determinar que es muy importante que lleguemos a identificar ciertos apartados dentro de la estructura. En este caso nos pide que si se va a trabajar lo que es con poesía lírica, es muy importante que lleguemos a investigar sus características. Ahora, si es el caso del que se va a estar trabajando con un texto narrativo, es muy importante que lleguemos a subrayar oraciones dentro del texto que te apoyen al tema. Como quinto punto tenemos análisis de la forma partiendo del tema. En este caso se nos dice que de los apartados de las oraciones que se van a seleccionar en el tercer punto, ahora es importante darle el significado que se va a dar. Esto dependiendo del punto de vista de cada quien. Y por último tenemos el momento 6, que es la conclusión. Este va a abarcar desde la fase 1 hasta la fase 5 y lo va a complementar todo en una oración. Este nos quiere dar a entender que después de haber identificado todas las palabras que no conocíamos, después de haber identificado el texto, después de haber determinado el tema sobre el cual va a tratar, después de darle a nosotros un significado como personas, ahora todo eso lo vamos a unir en un comentario crítico. Es muy importante que
en este punto no lleguemos a redactar si es bueno o mala la obra, sino simplemente lleguemos a detallar características importantes y cosas que nos fueron significativas, que nos fueron interesantes. Bien, y hemos llegado al final del video. Agradezco que se hayan quedado hasta el final y que todos los tips que les haya dado para el video del día de hoy les sean muy útiles a ustedes como estudiantes. Bueno, sería todo por el día de hoy y espero que les vaya muy bien. Hasta la próxima.